Estaba en el salón de clases como cualquier otro día en el turno matutino. Era el momento del receso y solo había 3 compañeros y yo en aquella aula destinada a 30 estudiantes. El maestro no estaba presente y no es de relevante importancia mencionar la clase que se esperaría. Una compañera salió del salón y otro compañero a mi izquierda se puso a mirar por la ventana. Yo, en cambio, me acerqué a la pared blanca de tono opaco, con margen beige almendrado en la parte inferior, al fondo del salón retirando algunas bancas. Tras mirarla por unos minutos y sosteniendo un carboncillo cilíndrico, comencé a dibujar un marco rectangular semejando una puerta, hasta donde la extensión de mi brazo alcanzaba, finalizando con un círculo a la izquierda haciendo referencia a una perilla. Como artista no me detuve a solo dibujar un insípido rectángulo. Agregué un arco en la parte superior y 2 almohadillados separados por el travesaño central, dándole la apariencia de una puerta de madera convencional. Aunado agregué un detalle de simbología. Apenas puedo recordar el aspecto que le di, y solo fue con la intención de darle un aspecto llamativo. El compañero a mi izquierda, al ver lo que había hecho, se acercó fascinado al ver lo que dibujé. Sin embargo, su principal pregunta fue cuál era el propósito de haber dibujado algo tan grande, y sobre las instalaciones del colegio a plena vista, ignorando a su vez las represalias de algo que se podría considerar como vandalismo. Mi respuesta fue que solo esperaba para descubrirlo. Dicho aquello, me acerqué al muro. Al momento de golpearla como cualquier puerta, el sonido no fue diferente al de un sonido sólido de bloque de concreto. Mi compañero permaneció quieto sin decir una sola palabra a la espera de que algo sucediese. Decido llamarla por segunda vez, resultando esta ocasión en un sonido auténtico a madera a pesar de continuar con el aspecto de un dibujo. Es entonces que él me pregunta cuál es mi objetivo con hacer eso. Mi respuesta simple pero objetiva fue que alguien o algo respondiera. ¿Y quién ha respondido? Escuchamos detrás de nosotros. La compañera que había salido del salón se encontraba a nuestras espaldas, dándome la impresión de que tenía tiempo observándonos antes de darnos cuenta. De pronto se hizo escuchar el timbre del final del receso. Rápidamente busqué borrar la puerta con una goma convencional que tenía. Logré borrar gran parte de los trazos, pero el delineado permaneció. Los compañeros de clase empezaron a entrar y no tuve más remedio que disimular. A pesar de la dimensión del dibujo, nadie pareció notarlo, ni siquiera el propio maestro, quien al ingresar y tomar su lugar en el escritorio, mantuvo la vista fija al dibujo de la puerta, pero inmediatamente comenzó con su clase. Llegando al segundo receso previo a la clase final del día, volví a recalcar la puerta y tocar. Esta ocasión casi era el único que se quedó en el aula. Solo me acompañaba la misma compañera y un chico solitario al fondo del salón muy concentrado en sus notas. Tras golpear la puerta con el puño con notable desesperación, se logró escuchar un sonido proveniente del otro lado. Fue como la función del mecanismo que removía la cerradura de dicha puerta, trazándose mejor por sí sola en forma tridimensional, ¿Qué te parece? Al fin respondieron. dijo mi compañera asombrada, pero no con un asombro de temor, sino de impaciencia al estar al tanto de lo que hacía. La miré de reojo por un momento y después volví a la puerta. Tomé la perilla, la giré y empujé de ella. Más allá del marco solo se observaba un muro blanco. No era luz ya que no irradiaba de forma luminiscente, solo era vacío. Sin pensarlo demasiado, decidí cruzar anteponiendo mi mando. El lugar donde me encontraba ahora no parecía tan diferente al mundo real. Me encontraba en la sala vacía de un condominio. Al mirar arriba encontré un techo transparente que dejaba ver un cielo naranja con nubes del mismo color con variantes en tono que avanzaban a gran velocidad a una misma dirección. Era como un perpetuo atardecer y el movimiento del cielo del mundo real, pero acelerado a modo de cámara rápida. Caminando más a fondo, vi una ventana a mi izquierda, o eso parecía ser, pues solo había una cavidad rectangular en la pared con hilos luminosos dándole la forma de una. Al ver a través de ella, había más viviendas como la que me encontraba con el mismo aspecto de estar vacías, pero de apariencia impecable, pintadas de forma uniforme y de estar recién fabricadas. Decidí salir para contemplar el exterior de ese extraño lugar, encontrándome con una calle principal que no parecía tener fin a ambos lados, y con aquellas casas extrañamente iguales, luciendo un techo de tejas. No parecía haber nada más que en ese lugar más que esas casas y la interminable calle. Ni siquiera lograba observar árboles, plantas, insectos o alguna clase de vida.
tan solo la calle y viviendas con un estrepitoso cielo inquieto, y sobre todo, un silencio tan absoluto del que no podía escuchar ni mi propia respiración. Era como si ninguna clase de sonido existiera en este lugar, ni siquiera la de la voz de mis propios pensamientos. Desconcertado, volví al interior de la casa de la que salí sin más interés en explorar, pues al ser todas las casas idénticas sería muy fácil perderse y volver a la que tenía la puerta dimensional. Al salir de allí, y volviendo al salón de clases quedé sin aliento. No podía creer lo que había visto, o siquiera pensar si lo que respiraba ahí era aire. Era gratificante volver a escuchar mi respiración y hasta los insignificantes ruidos como el aire acondicionado encendido, los pasos y hasta el golpear del lápiz con el que escribía el joven solitario al fondo del salón, que no pareció darse cuenta de nada. Mi compañera al verme no tardó en preguntarme lo que había visto, por lo que se lo describí tal como lo experimenté. Mientras le narraba lo ahí visto cerré la puerta, e inmediatamente este volvió a hacer un trazo. Esta vez pensé en borrarla por completo del muro. El origen del carboncillo en mi poder es tan extraño e inverosímil como su capacidad. La noche anterior a ese día tuve un sueño en el que transitaba por una calle conocida. Frente a mí se aproximaba un hombre que no me apartaba la vista. Su aspecto era como el de cualquier persona, vestido de traje con camisa blanca y una corbata que tenía el aspecto de una nebulosa en el espacio, la cual parecía moverse de la posición cada vez que la veía. Al acercarnos detiene el paso. Yo lo miré de frente encontrando un hombre de aspecto delgado y de prominente estatura, que me obligaba a alzar la mirada. A pesar de su extraño aspecto, no me causaba temor, pero sí una extrañeza de quién podría ser. Su rostro era algo que difícilmente puedo explicar, ya que parecía que sus rasgos cambiaban constantemente, haciéndolo parecer más como una mancha difusa enfrente de su cara. En ese pequeño instante en el que buscaba identificar su rostro, aparecimos en la azotea de un edificio. Aquel ser extendió su brazo frente a mí y abriendo una enorme mano con dedos delgados, expuso una caja blanca de aspecto común y corriente. Sin ver sus labios moverse, me dijo: Esta es la llave a todas las puertas. Ten cuidado donde las abras, o no te gustará quien podrá responder. Úsala de forma apropiada. Te estaremos vigilando y no intervendremos si cometes algo indebido o llegas a un destino desafortunado. Tras escucharlo tomé la caja impulsado por la curiosidad. Al final de cuentas, en mi racionamiento, aquello era solo un sueño. Tan pronto tomé la caja, el ser caminó a un lado de mí con la cabeza al frente y las manos en la espalda. Siguió con paso firme hasta el borde y dio un salto con el cual percibí verlo en cámara lenta, desvaneciéndose en el aire. Volviendo la mirada a la caja, la abrí y encontré la tiza negra y el borrador al lado. A los pocos instantes desperté en medio de la noche en mi habitación. Al moverme de postura sentí un objeto entre las sábanas. Al retirarlas, se encontraba aquella caja que sujetaba en mis sueños. Con infartante asombro y desconcierto, destapé la caja, encontrando dicha tiza y el borrador tal como los vi en el sueño. Al día siguiente, mi compañera había llegado más temprano al salón de clases. Estaba escribiendo en un cuaderno que no le había visto. Al verme me dijo que me estaba esperando. Inmediatamente salió y me pidió que le siguiera. Sin decir palabra alguna la seguí y me condujo hasta el salón de arte, donde otro compañero de aspecto regordete nos estaba esperando. Ahí reveló un caballete con un tiraje de hojas. Era un instrumento como cualquier otro, con la única peculiaridad de que se extendía hasta el suelo, y el encuadernado estaba clavado al mismo soporte ya que el peso de las colosales hojas era considerable. Ella me dijo que era preferible dibujar tales puertas en una superficie que podamos conservar a diferencia de la pared, ya que hacerlas en un lugar público y fijo podría atraer a curiosos y traer consecuencias catastróficas. Por lo tanto me dijo que fuera más cuidadoso antes de cometer otra irresponsable estupidez. Me extrañó enormemente que me mencionara ser más precavido y usar la tiza de una forma más práctica a bombardearme con una lluvia de preguntas, o a delatarme con algún profesor sobre lo ocurrido el día anterior. En respuesta me dijo que tuvo un sueño en el que observó en los tejados de una misteriosa ciudad recibiendo la tiza de un extraño ser, y que había alcanzado a escuchar a pesar de estar a lo lejos en otro tejado. Al preguntarle cuándo había tenido aquel sueño, expuso justo la misma noche en la que recibí el carboncillo. Después le pregunté por qué mi amigo se encontraba también ahí.
y si acaso también había estado en aquel sueño. Para mi sorpresa me dijo que no, y solo mencionó que ella al finalizar las clases se había acercado a él y solicitado estar en el aula con el cuaderno de hojas más grande que pudiera encontrar, y que todo cuanto se percatase y oyese ese día lo mantuviera en profundo secreto. Aclaradas las dudas, me explicó que cada diseño de puerta que se realice llevará a una diferente dimensión, por lo que había que tener cuidado en la que éstas se dibujaran y que sobre todo no se añadieran algún tipo de símbolo o imagen como lo hice la primera vez, ya que la simbología podría ser interpretada como la invocación a la cercanía de seres, que quizás no sean de lo más amigables. Día a día entrábamos a distintas puertas, conociendo dimensiones totalmente diferentes entre sí, algunas con ambientes totalmente distorsionados, como vivir en una película en negativo, donde el espectro de colores era muy escaso y confuso. De igual manera nuestros sentidos se confundían como oír sonidos puestos en reversa y oler cosas indescriptibles y sin ninguna forma de compararlo o relacionarlo con algo existente, en algunos casos desagradables y otros muy peculiares más que agradables. Además del ambiente, en algunas veces encontrábamos seres vivos muy peculiares, algunos incluso de carácter elemental a estar envueltos de fuego o produciéndolo de forma natural en alguna parte de sus cuerpos. Otros eran completamente espeluznantes por su simple apariencia, que daba la impresión de una mezcla animal anfibia con humano, y de estaturas poco más bajas que el promedio. Estos en particular parecían poseer un grado bajo de inteligencia, ya que sus acciones y movimientos eran primitivos y bastante torpes, rascándose en su mayoría y deambulando en su entorno con miradas casi perdidas, sin un aparente sentido de razonamiento. Entre los lugares menos extraños llegábamos a dimensiones donde había personas ordinarias, pero con actitudes y comportamientos extraños, e incluso incomprensibles. Era como un universo paralelo al original, pero con ligeros cambios en la forma en la que se desarrolló la interacción entre los semejantes. En esos casos preferíamos tener una baja interacción y distancia, al pensar que cualquier acción que viéramos normal para nosotros pudiera ser ofensiva o insultante. Todo parecía estar bajo nuestro control como viajeros dimensionales, conociendo lugares que iban más allá de la imaginación artística. Algunos inclusive no extrañaban de nuestra presencia, como si no fuésemos los primeros en estar vagando en esos lugares, al encontrar grabados en monolitos en distintos idiomas y símbolos en una dimensión específica. Teníamos en nuestras manos un enorme poder, y a pesar de lo realizado en las últimas semanas y gastar la mitad de la tiza, sentía que no estábamos explotando el potencial de esta herramienta al máximo, ya que solo nos limitábamos a navegar y contemplar los paisajes como trotamundos interdimensionales. Tan pronto pensaba esto, mi compañera cometió un grave error. Dibujó una puerta dentro de una dimensión, buscando ampliar su mapa conceptual que constantemente anotaba en aquel cuaderno como guía y bitácora de portales. Nunca se nos había ocurrido realizar tal cosa, pero esa vez conocimos las consecuencias de ello. En una dimensión bastante similar a la nuestra, ella se alejó de nosotros y dibujó una puerta bastante parecida a la de un armario. Era angosta y dividida verticalmente de ambas aberturas con sus manijas al centro. La había trazado sobre un muro al fondo de una callejuela de aspecto abandonado. Desconozco bajo qué embriagante obsesión o ambiciosa idea nubló su juicio, ya que esta puerta la había ennegrecido casi hasta el más mínimo detalle. Supimos de ella al volver donde nos dijo que recorrería por su cuenta, y encontramos aquel marco de ébano similar al carbón. Conforme nos acercábamos con extrañeza, de ella salió nuestra amiga con su cuaderno pegado al cuerpo, gritando histérica y muy alterada de que la cerrara. Inmediatamente aceleré el paso para cerrarla, encontrando un paisaje de cielo rojizo y suelo tan negro con bruma que daba un aspecto espeluznante. En la breve fracción de segundos al cerrar la puerta, noté un calor intenso y alcancé a apreciar extrañas figuras humanoides acercándose. Tan pronto cerré la puerta, ésta se agitó descontroladamente, como si alguien o algo quisiera pasar. Mientras presionaba, mi amigo solo observaba desconcertado, y ella, encogida en posición fetal, cubriendo sus oídos, solo gritaba repetidamente que la borrara. Del otro lado escuchaba gritos de auxilio, que suplicaban que les abriera, pero había algo extraño en esas voces que resonaban como ánimas, o como quien escucha a través de una radio con interferencia. Ella replicaba que no les hiciera caso, que eran criaturas que intentaban engañarme para cruzar,
y lo corroboré cuando vi cómo intentaban romper la puerta ante golpes más fuertes que me hacían retroceder en cada impacto, pero que mantuve a cierre con todas mis fuerzas. Rápidamente le solicité el borrador a mi compañero, que seguía atónito y paralizado por lo que ocurría. Después de constantes llamados, logré hacerlo entrar en razón, y me dio el borrador con una mano llena de temor. Inmediatamente borré lo que era el marco, seguido de las grietas. Resultaba difícil por ser una puerta oscura, y entre movimientos de golpeteos y los incesantes gritos de horror. Una vez que logré terminar de borrar la puerta, tomé el cuaderno que ella había soltado inconscientemente al acurrucarse a la pared del otro lado de la calle. Al hojearlo, veía en los primeros renglones descripciones del entorno, pero gradualmente la caligrafía de la letra se volvía gruesa, casi ilegible hasta solo hojear y ver palabras grandes como muerte, sufrimiento, pena, agonía, entre otras frases y dibujos referentes a la depresión y la desesperación. Parecía como si una fuerza la hubiera poseído y destrozado su mente, adaptándola a lo que en esa dimensión regía. Desconocíamos mi compañero y yo cuánto tiempo estuvo ahí, pero nos costó incorporarla para irnos de esa dimensión. De vuelta a nuestro mundo, pensé seriamente en lo ocurrido, y llegué a la conclusión de destruir las puertas y deshacerme de los instrumentos, mismos que ya estaban muy gastados, especialmente la tiza, que era apenas algo que sujetar. Comencé a razonar que ya era peligroso realizar estos viajes a mundos con reglas muy distintas a las nuestras, sobre todo ahora que encontramos un lugar tan hórrido que no sabemos si era lo peor con lo que nos pudiéramos encontrar. Al día siguiente asistí a clases. Sentí una extraña sensación de mareo y pesadez que me obligó a tener que salir del salón por un momento. Tras ir al baño y refrescar mi rostro, regresé al aula. Para mi asombro, ésta estaba vacía de toda presencia. Tan solo pupitres, el escritorio y una extraña figura humeante que rápidamente salió de ahí pasando por mi cuerpo. Mi único instinto en ese momento fue seguirla tras observarla bajar por unas escaleras, mismas por las que había regresado del baño. Al descender ya no parecía más el edificio del colegio. Había un largo y estrecho corredor con escaleras ascendentes de gran altura y al final una amplia salida irradiando luz de día. Al ver aquella mancha viajar hasta la cima y perderse de vista, solo permanecí quieto, sin ningún deseo de mirar atrás. Inmediatamente pensé en mis compañeros, intentando recordar si me había despedido de ellos o cómo llegué a mi habitación, donde decidí olvidarme de todo el asunto. Incluso empecé a dudar si hasta ese momento me encontraba en la realidad o un sueño, o si esa realidad era mi dimensión. Al subir y cruzar por la cavidad, aparecí en medio del mismo corredor de aulas de mi escuela, esta vez con tráfico de estudiantes, siendo la mayoría de aspecto y atuendo similar al gótico y punk, que ordinarios ajenos a dicho estilo. Sin tomar mucha importancia a aquel inusual entorno, al llevarme las manos a los bolsillos de mi pantalón, sentí en el interior un trozo de papel. Al tomarlo, era un trozo de papel ordinario con margen cuadriculado de 2 dobleces. En él había un mensaje que decía: «Sé que no perteneces aquí. Permíteme explicarte». Al girarlo, el mensaje aún continuaba: «Ven a verme afuera del edificio». Era inexplicable lo que sucedía, y sobre todo que aparecieran mensajes escritos en los lados de un trozo de papel que claramente no estaban al momento de desdoblar. Ante ello concluí con certeza que la realidad en la que me encontraba había sido alterada, o que quizás estaba atrapado en alguna dimensión que pensaba que se trataba de la mía, y que no había notado la diferencia anteriormente al estar concentrado en aquella puerta de carbón que nos sobresaltó. Y ahora que lo pienso, no volví a encontrarme más con mis compañeros. Incluso ya ni siquiera recuerdo sus rostros o sus nombres. Al salir del edificio, el cielo, las personas y todo el entorno eran exactamente los mismos, y sin algo fuera de lo común. Había mucha gente en la explanada del edificio escolar, que daba más la impresión de un campus al contar con áreas verdes antes de llegar a la avenida de tránsito de vehículos. Al caminar por ahí, y no ver a nadie con la impresión de estar esperándome, volví a revisar la hoja. Ahora tenía escrito una serie de números y la dirección noreste. Fácilmente pude entender que se trataban de coordenadas, pero ¿cómo iba a saber de coordenadas sin nada más que un pedazo de papel en mis manos? Sin más remedio, solo me orienté a la salida con dirección al noreste como única referencia viable. Al seguir caminando y no ver a alguien que me esperara de nuevo, giré el papel,
y encontré en letras mayúsculas amarillo. Tras unos pasos más adelante, encontré a un joven de mi rango de edad, con una playera amarilla, un short naranja y tenis deportivos, mismo que se sujetaba a la playera de forma muy evidente, dando a entender que era él la persona que buscaba. Al acercármele me identifica, y al verlo bien lo reconozco como un conocido, no un amigo como tal, pero sí alguien a quien trataba de vez en cuando. Ven, quiero mostrarte algo. Me dice guiándome por una calle. Al llegar casi al final, me muestra una enorme pared en donde había una pintura monumental, prácticamente un mural. Con alegría y un tono de satisfacción, me habla de haberla terminado hace poco, y que podríamos tener la tarde libre para ir a comer con otros compañeros que igual trabajaron en ella. Aquella obra exponía a 3 personas de perfil, mirando hacia arriba con un brazo alzado, como si intentaran alcanzar algo. De fondo había formas tridimensionales de color rojo, todas sobrepuestas unas de otras sin aparente aspecto de exponer un suelo u horizonte. Las 3 siluetas se encontraban delineadas con un contorno blanco, apenas lo suficientemente grueso para hacerlo notorio, y pintados interiormente de diferentes intensidades de negro para darle volumen. Desconcertado de su significado, me volteé hacia él preguntándole por qué me mostraba eso, y cómo era posible lo del papel, para lo que respondió. Eres tú y tus amigos, en otra realidad. Donde estás ahora es una realidad diferente a la que perteneces. Al escucharlo comprendí lo que decía, mas no cómo sabía todo eso, así que le pedí que me diera algunas respuestas. No me pidas darte más explicaciones que las que te doy. Intentar describirte el hecho de que estés aquí es tan complicado que no hay vocabulario suficiente para explicarlo. Tan solo diré que el amo de la realidad es a veces impredecible y caprichoso una vez que ha empezado su juego y observa a los jugadores. Sobre tus amigos, te sugiero que no me preguntes por ellos, ya que no te puedo asegurar cuál fue el destino que tuvieron. Ni siquiera pienses siquiera en si existieron. Rápidamente, en cuanto terminó de darme su mensaje, volvió a hablar de los planes de pasar el día. En eso, llegaron otros compañeros, algunos también conocidos trayendo comida, y comenzando un extraño convivio donde aquel amigo de camisa amarilla y otro realizaban una danza, mientras los demás hacían un extraño movimiento con las manos en dirección a ellos. Diversas cosas parecían extrañas e incomprensibles en ese lugar, pero parece ser pacífico y donde no hay distinción por etiquetas de vestimenta o círculos sociales. Al observar a mi alrededor, y tener apenas el difuso recuerdo de la tiza negra y sus viajes, así como de 2 acompañantes, solo consideré aceptar esta nueva realidad y sus reglas. ¿Te ha gustado el video? Agradecería que me dieras tu aprobación con un pulgar arriba. Suscríbete y comparte para apoyarme y estar al tanto de futuras historias.